Sistema límbico. Este es un tema muy, pero muy interesante porque aquí vamos a explicar el fundamento biológico que explica el desarrollo y la formación de las emociones. Voy a atreverme a decir que las emociones no son más que reacciones fisiológicas del cuerpo, de las cuales no se pueden definir si ya sean positivas o sean negativas, ya sean frías o calientes, o sean duras o sean blandas. Lo que sí podemos definir es que la producción o la reacción de este tipo de respuestas cada vez nos sorprende más porque entendemos que nuestra conducta ya no se basa en procesos fundamentales lógicos, sino que se ha demostrado que ya somos nosotros un proceso emocional. Muchas veces vemos respuestas, por ejemplo, como un iceberg, vemos la punta de la conciencia versus lo que se encuentra abajo del iceberg, una inconsciencia de la cual nos gobierna o nos domina, por decirlo de una forma, para enfrentar y establecer un ambiente adecuado en nuestra vida. Por eso es que en esta diapositiva principal podemos suponer que estamos frente a un sistema límbico. Vamos a ver cuál es la diferenciación de lo que algunos autores llaman como lóbulo límbico o sistema límbico. Cualquiera de las dos conceptos es interesante porque podríamos suponer que un sistema no es más que la conexión entre regiones y un lóbulo pues se puede establecer que tiene una función específica. Por eso son sinónimos. Pero aquí nosotros podemos ver ese límite, por eso su nombre limbo, ¿verdad? Y en ese limbo podemos ya observar, por ejemplo, estructuras que se asocian o que pertenecen. Por ejemplo, el giro del cíngulo. Por ejemplo, el hipotálamo, los cuerpos mamilares, la amígdala, perdón, el hipocampo y lo del giro dentado. Y es que cuando yo digo que pueden ser parte, no necesariamente algunos, digámosle, algunos fundamentos o algunas bibliografías lo aseguran. Simplemente se puede estudiar por separado. Por eso es que el dilema entre un sistema y un lóbulo. Para fines de lo que hablamos, vamos a decir que todo aquello que se encuentra dentro del limbo es parte fundamental, ¿sí?, de la integración de un sistema. Ese sistema va a producir algunas respuestas de las cuales vamos a ir desglosando. Ahorita dije emociones. Sin embargo, antes de hablar qué más hace el sistema límbico, debemos decir que pues, el término de sistema y lóbulo aluden a lo mismo, a estructuras conectadas entre sí. El término lóbulo límbico se refiere a las estructuras que forman un limbo, un anillo, y vamos a ver cuáles de estas estructuras en anillo es lo que lo forma. Y obviamente esto incluye, por ejemplo, los giros que van a estar formando, ahí sí que en forma de círculo, y vamos a ver los giros subcallosos, el giro del cíngulo, del istmo, del giro del hipocampo y del uncus, perdón, ¿sí? Las estructuras del sistema límbico tienen funciones importantes en la conducta emocional, esto lo hemos dicho, pero también son importantes para el proceso de memoria. Y entonces vamos a decir que aquí, para tener en sintonía, estamos hablando de un aspecto de respuesta a memoria emocional. Pero también está asociado a las respuestas homeostáticas, sobre la constante de mantener los estados fisiológicos, sobre todo de tipo cerebral, asociado a la conducta sexual y a la motivación. Como hemos explicado muchas veces, la motivación se refiere a los estados gratificantes, excitantes de la acción de las neuronas dopaminérgicas, a veces llamados sistemas de recompensa. ¿Cuáles son los componentes del lóbulo límbico? Pues hay que entender que esto se refiere a la sustancia gris, desde las partes medias basales o de la forma hemisférica en el borde. Entonces, si lo imaginamos ahorita, el sistema límbico está alrededor del tallo cerebral, ¿sí?, en el borde medio de los hemisferios, y que tiene algunas partes que va a conectar con otras. Es un lóbulo que sintetiza o que tiene síntesis de componentes que vienen o que van de los diferentes lóbulos. Por ello vamos a suponer y decir que el lóbulo límbico será el sexto lóbulo, incluyendo el lóbulo insular, que van a tener funciones específicas. Y entonces, como lo hemos mencionado, para que ese borde se forme, tendríamos que conocer el borde subcalloso, el borde del giro del cíngulo, el istmo o giro del cíngulo y
vamos a ver también el giro parahipocapal, así como la región del lupus. Esto va a ser, digámosle, los bordes que lo van a constituir. Como veremos más adelante, hay estructuras específicas que van a intercomunicar. Algunos autores incluyen o explican que el giro de cíngulo junto con las comisuras anteriores y posteriores son las responsables de la comunicación interhemisférica de las respuestas emocionales. Es decir, las respuestas emocionales se pueden interconectar entre sí y se puede trasladar información entre ambos hemisferios por medio de las comisuras o por medio del cíngulo, y que en su parte superior también puede estar asociado con el cuerpo calloso. Bueno, veamos entonces cuál es ese giro o cuáles son esos bordes. Esos bordes del giro del ángulo, del cíngulo, del subcalloso, del luncus y del parahipocampal son precisamente el limbo del cual vamos a ir analizando. Sin embargo, vamos viendo también que pues también lo integra, perdón la redundancia, el cuerpo calloso. Y pues el cuerpo calloso tiene funciones muy importantes en la transmisión de información interhemisférica. Veamos entonces, antes de empezar, una nota especial. Se creía antiguamente que el sistema límbico, el lóbulo límbico, estaba asociado básicamente a aspectos de tipo olfatorio. Actualmente hay una controversia en el sentido de entender si esto es así o no es así. Sin embargo, podemos suponer que todavía sigue teniendo una connotación importante. Nosotros los seres humanos somos lo que olemos, ¿sí? Y si existe una relación entre lo que olemos, nos orientamos y memorizamos, como lo vamos a explicar más adelante, entonces significaría que ese papel es importante. Pero es importante también resaltar que no todo es eso. También está asociado a la conducta propiamente emocional y a la memoria. Y entonces solo para ver acá, no lo vamos a ver constantemente, sino que lo vamos a dividir, vamos a ver aquí algunas pequeñas partes. Por ejemplo, aquí vamos a ver ¿cómo se llama? Perdón, la amígdala, vamos a ver el hipocampo, vamos a ver esta región dentada, vamos a ver el fornix, vamos a ver los cuerpos mamilares, vamos a ver los tálamos. Pero lo que trasciende de esta imagen es la amígdala, que es la que se encuentra cercana al hipocampo, al giro dentado, en donde, bueno, al sistema para hipocámpico, en donde esa conexión directa, como lo vamos a ver, que el hipocampo se conecta directamente con la amígdala para producir esa memoria emocional. Y por ende, cualquier factor que pueda afectar esto va a tener como consecuencia algunas alteraciones, como por ejemplo el control emocional, el síndrome de Kluger-Bucy, el síndrome de Wernicke-Korsakoff, etcétera, etcétera. Para entender también ese círculo o ese limbo ya formadas por esos giros, debe de también existir un conjunto de fibras nerviosas que se interconecten entre sí. Entonces el circuito de Papez, ustedes leerán la historia, Papez describió que había una conexión interesante entre el hipocampo hacia el hipocampo, pero explicaba también cómo en el trayecto de ese sistema que se interconectaban, se comunicaban con otras estructuras adyacentes. Por ello, entonces, este circuito conecta hacia los tractos mamilotalámicos, al tálamo propiamente, al giro del ángulo, al área entorrinal del hipocampo, al propio hipotálamo, a los cuerpos mamilares, al fornix y de nuevo al hipocampo. Y esa conjunción del circuito de Papez precisamente es para tener esa interconexión entre estas estructuras, que es muy maravilloso. En la parte azul vamos a decir y explicar cuáles son esos núcleos importantes del sistema límbico. Y mencionaremos, por ejemplo, los núcleos septales, la amígdala, el hipotálamo, que forma, digámosle, una participación importante, en particular los cuerpos mamilares, el tálamo, la formación reticular, que lo vimos también, el tallo cerebral, el epitálamo, las áreas no corticales, la corteza olfatoria y las regiones ventrales de los núcleos estelares. Sin embargo, pues esta interconexión hay que resaltarles algunas partes importantes. ¿Para qué entender esto en azul? Es precisamente para explicar por qué o cómo se produce la conducta emocional.
cómo se produce la memoria, cómo se integran las respuestas homeostáticas o constantes de nuestro metabolismo, o cómo se preserva la especie, porque esto sirve como un sistema activador se ha creído como de la formación del miedo para la adaptación, ¿sí? Como alimento, o sea, búsqueda de alimento y reacción de lucha y huida para enfrentar el estrés, para la conducta sexual, para la motivación. Entonces, si estos sistemas fallan, puede verse reflejada en una gran parte estas conductas. Sin embargo, no podemos olvidar lo que acabo de decir hace un momento. Si existe una estructura que se genera por un limbo y que al mismo tiempo tiene un circuito, entonces no todo lo que falle del sistema, ¿sí? Sí implica que vaya a tener conductas contrarias a estas. Puede ser que los circuitos estén fallando. Y ya sea porque estamos hablando de un trauma, ya sea porque estamos hablando de un infarto, ya sea porque estamos hablando de una infección, ya sea porque estamos hablando de una intoxicación o alguna alteración, digámosle, de tipo hemorrágica isquémica, va a producir esto. Y vamos a ser breves porque vamos a mencionar algunas estructuras simples, o mejor dicho, importantes, pero que son trascendentes en el entendimiento de la funcionalidad del sistema límbico. La formación, por ejemplo, hipocámpica. La formación hipocámpica va a estar integrada por tres estructuras: el hipocampo, el giro dentado y el subículo, del cual vamos a darle mayor énfasis al hipocampo. No porque los demás sean menos, sino que la trascendencia del hipocampo en su relación con la memoria, el procesamiento atencional, la memoria tridimensional, la memoria declarativa, la memoria semántica, el cual es lo que nos interesaría ampliar. Sin embargo, también se va a hacer énfasis en de qué están formadas, es decir, sus capas de las cuales se derivan muchas funciones y conexiones. Veamos entonces la formación hipocámpica, que está formada por hipocampo, giro dentado y subículo. Aquí vamos a ver ya detenidamente estas estructuras. Ya vamos a ver que el hipocampo se va a dividir en campos, o en cuernos o en centros, dependiendo de la literatura que hable, y van a formar una especie de S en conjunto, ¿verdad? Acuérdense que les llaman el caballito de mar o los cuerpos de Amón, que es otra terminología muy interesante. Veamos pues. Las capas que van a formar el hipocampo son la molecular, la piramidal y la polimorfa. Y entonces cuando vemos un hipocampo, vamos a ver un hipocampo en forma de C, el cual pues obviamente está relacionado con el giro dentado adyacentemente y en conjunto con otras estructuras que van a formarnos, por decirlo así, o van a estar en una forma de S. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces esa forma de S, en todo caso, pues el hipocampo tiene una forma de C, ¿sí? Y que al conjuntarse con la otra región del giro dentado, forma una C opuesta, entonces nos puede formar una S. Bueno, entonces viendo de esa forma inferior y superior de las regiones de hipocámpicas y la región hipocámpica como tal, que va a formar el famoso caballito de mar, entonces vamos a ver básicamente la región molecular, la piramidal y la molecular, ¿sí? Por eso es que el stratum oriens, que son células polimorfas, son muy sensibles a percibir el oxígeno. Es decir, que cualquier fallo en el proceso de oxígeno acá, o por ejemplo, una oxidación mitocondrial o un estrés oxidativo de las mitocondrias que no produzca la energía suficiente puede producir una alteración aquí. Pero también aquí se produce todo lo que son las neurogénesis, la formación de las nuevas neuronas. Entonces podemos ver esas capitas que están formadas ahí. Conforme va desarrollándose el cerebro, va formando las 6 capas. Sin embargo, esto es importante. ¿Qué quiero resaltar acá? Que aquí se produce en el adulto la neurogénesis. Y según sus funciones, también las alteraciones, por favor, las alteraciones que podrían producirse en esta región, pueden explicar
C, en los síndromes confusionales, en los deterioros cognitivos y en los estados demenciales, aclarando que no se está definiendo una demencia como tal. Simplemente con los estudios que han demostrado la incapacidad de un hipocampo en establecer interconexión puede producir estas alteraciones. Como decíamos, pues obviamente el giro dentado y el subículo, pues también formadas por las capas anteriormente mencionadas, que es lo que más trasciende en este momento, permiten hacer esa integración. Por ejemplo, el giro dentado. Aquí tenemos el giro dentado en un corte y en una imagen elaborada, cuya conexión, digámosle, en paralelo o en una formación que yo voy a denominar eh, como una parte que se origina en el fornix. Y entonces vamos a volver a ver estas regiones. La corteza prerenal o parahipocampal, que es todo esto, está constituido obviamente por esa corteza, por el subículum, por el giro dentado y por el hipocampo. Entonces, hablaremos un poquito de fornix. Para hablar de fornix, yo siempre digo una A mayúscula que se dobla hacia sí mismo. Una letra A que tiene un puente en la base inferior y que se entrecruza en la parte anterior, formando una especie de X que se dirige hacia la región caudal. Una A que se plega hacia abajo, ¿sí? Como lo vamos a ver en la imagen. Aquí solo estoy explicando esto. Entonces, ese es un haz de fibras que conectan de manera recíproca la información del hipocampo con varias áreas subcorticales. Es decir, sirve como un sistema de conexión. Justo arriba del agujero interventricular de Morrow en el sistema ventricular se divide el cuerpo del fornix para crear dos columnas anteriores, las cuales se doblan y se pliegan y se entrecruzan arqueándose de un modo ventral o hacia adelante y abajo. Todas estas fibras, la mayor parte, el 75% de cada columna anterior, va a descender de manera caudal hacia la comisura anterior para formar el fornix postcomisural. Cuando hablamos de comisuras, estamos hablando de interconexiones que van a permitir trasladar información probablemente a cada uno de los hemisferios o la distribución a todas las estructuras cerebrales. La mayor parte de las fibras de este componente del fornix terminan en los cuerpos mamilares, importantes también para el procesamiento de memoria, importante para el procesamiento de la alimentación y obviamente cuando hay lesiones de este tipo nos lleva a una patología muy famosa llamada Wernicke-Korsakoff, donde la combinación de una pérdida del procesamiento cognitivo, pérdida de memoria y la disartria se conjuntan en una persona que haya consumido o que tenga un antecedente de alcoholismo crónico. Como terminan entonces en los cuerpos mamilares, muchas de estas fibras van a irse al resto de las regiones del tálamo y las regiones del mesencéfalo. Veámoslo acá entonces. Aquí era lo que yo les indicaba, la A invertida en un subpuente en su comisura. Y aquí otro puentecito que no se observa, que también es parte de una comisura anterior. Entonces vamos a ver que el hipocampo, junto con el giro dentado, va a formar a través de otras fibras nerviosas o esos parales la región del fornix. Por eso es que llamamos el cuerpo del fornix. La comisura del fornix, que es como un puente. Las columnas del fornix y que va a desembocar, por decirlo así, en los cuerpos mamilares. En su región superior tenemos el cuerpo calloso y a partir del cuerpo calloso que también sirve como un intercomunicador entre hemisferios, ¿sí? Aparte de su conexión, permitirá también establecer esa relación entre información emocional y, si lo quieren ver, lógica racional hacia ambos hemisferios. Pero en síntesis, este hipocampo que se conecta con esta región y que termina acá, en su fase anterior se conecta con la amígdala. Pero si nos detenemos a ver solo lo que hace el hipocampo,
y por eso lo trascendemos, es que la atención y la alerta están concentradas en esta actividad hipocampo. Los movimientos de observación, como cuando usted se pierde en un lugar y trata de voltear a ver a todos lados porque se ha perdido, es una acción motora que puede involucrar un movimiento de observación, pero también se puede definir como un movimiento de orientación. Muchas veces usted, por ejemplo, si le ha pasado, sube unas gradas y se queda en medio y por alguna razón usted piensa iba para arriba o iba para abajo. Esa sensación de desorientación es importante porque también es una de las manifestaciones que se puede presentar en personas que empiezan a perder sus procesos funcionales mentales o de los procesos de deterioros cognitivos. Precaución y ansiedad, precisamente porque hace un análisis de entorno, hace un análisis de su adaptación y que a través de las respuestas fisiológicas como la emoción y el miedo puede permitir que esa memoria busque respuestas que le den, digámosle, una salida y que generan de alguna manera un estado de ansiedad. Obviamente, si esto se vuelve más patológico, no necesariamente vamos a decir que esté fallando, simplemente vamos a entender otros procesos que también participan. Activa la memoria reciente, activa la memoria de corto plazo, la de largo plazo, la declarativa, la episódica, hacia la corteza como la memoria de trabajo, la memoria espacial y sobre todo la memoria tridimensional. Y entonces, si todo esto hace el hipocampo, obviamente tendríamos que estar cuidándola constantemente. Amígdala cerebral. Amígdala cerebral se encuentra a nivel de la región temporal, del lóbulo temporal. Amígdala. No estamos hablando de las amígdalas del cuello. Vemos los cuerpos mamilares, vemos la región del núcleo caudado, del putamen, que se habla mucho de estas regiones porque a veces la amígdala podría ser parte de estos núcleos. Entonces la amígdala, dependiendo de cómo lo lea, vamos a decir que su componente es un componente muy importante en el sistema límbico y que se va a asemejar a una almendra y que se localiza en la punta del lóbulo temporal, por debajo de la corteza del lucus y que está a la par en relación con el hipocampo rostral y al cuerno inferior del ventrículo lateral. ¿Qué nos interesa en esta parte? Entender que nuestra amígdala tiene tres núcleos importantes: el córtico medial, el central y el basolateral. Sin embargo, vamos a ver en otro tipo de literatura cómo se divide en diversos núcleos, desde el núcleo lateral, basolateral, formando los núcleos basales, mediales y centrales. Entonces, para fines de entenderlo más fácilmente, vamos a definirlos en estos núcleos. Y vamos a tratar de explicar qué hace uno de estos núcleos. Los corticomediales están implicados en la captación de respuestas sexuales derivadas de las feromonas. Facilitan el comportamiento sexual y también participan en la regularización de hormonas ante la respuesta sexual y la respuesta de ingesta. Entonces, supondremos que si una lesión en la región del córtico medial, pues nos va a producir una alteración en estos niveles. Y lo vamos a ver en el síndrome de Kluver-Bucy. A nivel del núcleo central, el núcleo central en este es el que mayor participa en la expresión de respuestas emocionales, afectando tanto a nivel fisiológico y produciendo sensaciones y reacciones físicas que provocan las emociones. Se me sonroja, me duele el estómago, maripositas en el estómago, me salen algunos granitos y tiene una gran participación en el sistema nervioso autónomo porque es vegetativo. Una emoción me puede llevar a respuestas como un cólico, por ejemplo. Me enojo y me da un cólico. Vaso lateral. Cuando hablamos de lo basolateral, estamos hablando de también una información de procesamiento de ingesta, sobre todo la saciedad. Y obviamente esto implica también en cómo aprendemos las respuestas emocionales y cómo reaccionamos a los miedos o a distintos estímulos. Entonces aquí cabe decir si el miedo se aprende o si el miedo es una forma también de controlar. Lo que puedo decir que el miedo es un proceso que va a permitir una adaptación ante una crisis. Por eso es que no es el más inteligente, no es el más fuerte,
sino que es el que mejor se adapta a las circunstancias. Y eso lo dijo Carlos Darwin. En esta imagen solamente representa ese complejo centromedial en el cual se puede ver, por ejemplo, los núcleos centrales y el complejo basolateral donde incluye el basal y lateral. Y entonces esta subdivisión es interesante, pero ¿cuál es la trascendencia de esta imagen? Es que muchas de las fibras aferentes y eferentes, es decir, las respuestas que se van a generar acá, van desde acciones de la corteza prefrontal ventromedial o la corteza orbitofrontal, que es el regulador de las emociones. Y entonces la corteza del cíngulo anterior ventral, de alguna manera que son los responsables de la toma de decisiones, van a estar resignificadas a través de procesos neuronales donde hay un mayor aumento de oxígeno. Por lo tanto, vamos a entender que en su mayoría la amígdala va a tener mayores acciones hormonales o hipotalámicas, que incluye también la acción de la sustancia gris periacueductal, como lo vimos con el dolor, la acción de los núcleos monoaminérgicos, sobre todo los de estado de alerta, los núcleos autónomos y la formación reticular que se discute. Entonces, las vías aferentes van a provenir desde la corteza, van a venir del mundo externo por bolo olfatorio, van a venir propiamente de la amígdala o van a venir del tallo, así como en su mayor parte que vienen de las regiones hipotalámicas y talámicas. Si lo vemos en respuesta eferente, vamos a ver que aquí ya existe respuestas un poquito más complejas. Es decir, que se necesita mayor procesamiento de información para poder responder. Y aquí incluimos, por ejemplo, aspectos anatómicos de la vénula, del núcleo estriado, de la estría terminal, de la estría medular, de la propia amígdala, de los núcleos olfatorios, y etc. Estas eferencias son las que van a producir ese tipo de respuestas. Ojo, que no estamos hablando, y repito, no estamos hablando de los aspectos blandos, duros, fríos, calientes o eh, emociones negativas o positivas. Estamos hablando simplemente de las expresiones. Y entonces, para terminar, las consideraciones funcionales van desde aspectos autónomos, propiamente vegetativos, de los sistemas autónomos periféricos, que nos permite también activar expresiones faciales para las respuestas emocionales. Hablamos de la alimentación, de la saciedad, de la ingesta. Hablamos también del estado de orientación, hablamos del estado de alerta, hablamos de la memoria, hablamos de ese tipo de aspectos de memoria tridimensional. Hablamos de aspectos propios de que la memoria nos produce emociones o las emociones nos producen memoria y una relación directa con los sistemas de activación reticular, específicamente en la formación reticular, en los estados de conciencia, del despertar, del sueño y sobre todo atencionales. Y no olvidar también que hay aspectos de respuestas agresivas y sexuales. Por lo tanto, en nuestra mente queda el análisis de comprender qué pasaría si una amígdala se viera afectada. Si hubiese una ablación de amígdala, ¿a qué nos llevaría? Pero es importante entender que todos estos sistemas, o este sistema sobre todo, necesitará de otros subsistemas que la regulen. ¿Sí? Casi como decirles, todavía necesitamos ampliar más estudios sobre este sistema para entender lo que se encuentra abajo del iceberg. Entonces ha sido todo. Gracias. Si alguna pregunta, pues estaré para servirles. Muchas gracias. Seguiremos con los temas.